Buen día, gente de mi canal. Bueno, hoy estoy con la Honda Tornado. Vamos a hacer un video muy breve sobre un problema que mucha gente pregunta, que es acá el empujador. Les indico con el dedo lo que es el mando, el empujador para accionar el embrague que se mueve. Esto es algo que mucha gente me ha preguntado y vamos a poner esta moto en marcha y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, como observarán, en esta moto no tiene ningún movimiento, pero es muy común que esto tenga este tipo de movimiento, así. Que es más, lo podemos generar. Observen que si yo levanto esto acá, observen que el movimiento lo hace. Ahora vamos a hacer un primer plano mejor. Ahí estamos mejor, así lo ven bien. Fíjense que si yo levanto un poquitito, lo hace el movimiento. Pero normalmente no es algo que lo hagan. Pero, vamos a hacer unos comentarios a ver qué pasa con esto. Voy a dejar el motor en marcha un poquito mientras le comento para que se escuche algo de fondo. ¿Qué pasa? Muchas motos lo hacen estándar, en esta posición normal, como está la moto al ralentí. Y otras no. Por ejemplo, otra moto que yo tengo, otra Tornado de un amigo, lo hace. Realmente, no es algo de mayor importancia, es algún problema interno de la canasta de embrague o de los discos, algo que tiene una deformación muy mínima y genera ese movimiento, por lo que entiendo yo, porque nunca lo investigué más, porque generalmente no trae problemas en el andar de la moto. ¿Qué es lo único que tenemos que tener en cuenta? Básicamente lo único, para así reclamar si la moto está en garantía o reparar, es si la moto, cuando vamos soltando muy suave el manillar del embrague, sí tiene zapateos. Ahí sí nos tenemos que preocupar. Les voy a indicar. Para darnos cuenta, el zapateo es algo muy sencillo. Cuando presionamos el embrague, ponemos primera y vamos soltando suave, si la moto tiene zapateos o sale de manera irregular, despareja, ahí sí, ahí ya vamos a tener un problema en la canasta del embrague o en los discos del embrague que vamos a tener que revisar. Así que bueno, gente, voy a detener la moto. Así me escuchan. Si la escuchan un poquito más ruidosa la moto es porque tiene el kit 293, que creo que todos saben. Y bueno, básicamente, como les decía, yo no le daría mayor importancia a este ruido porque no es algo realmente problemático, ni nunca escuché de ningún caso que traiga problemas. Así que bueno, espero que les haya servido mi video, les sirva de dudas si alguno las tenía, y cualquier cosa me dejan en los comentarios que les responderé. Muchas gracias por seguirme en mi canal.